Noviembre y diciembre es época de aguinaldo. Todo el mundo está emocionado por estas fechas porque reciben un salario extra dependiendo del contexto. Hay empresas que dan un mes, 2 meses o 3 meses e incluso hay algunas que dan más, pero reciben un dinero adicional al que reciben todos los meses y eso la mayoría de las personas lo terminan gastando o terminan gastándolo en cualquier cosa y lo ideal es que tú realmente con eso comiences a construir patrimonio. Entonces, lo primero que debemos entender es que no es un premio extra, sino que es salario diferido. Es decir, no te lo pagan todos los meses, sino que lo van acumulando y te hacen un gran pago anual. De eso se trata el aguinaldo, pero nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a que el aguinaldo vaya para cosas como la decoración de la casa. Una de las clásicas es que agarres y pintes tu casa con el aguinaldo que te den para completar los regalos navideños o la cena navideña. Pero en realidad el aguinaldo debería comenzar a poder construir patrimonio y de eso se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. El aguinaldo no es un extra, es un aliado financiero para que tú realmente puedas sentar una base para el futuro. Entonces, no te estoy diciendo que no gastes nada con respecto al aguinaldo, sino que logres un proceso de equilibrio en el que tú puedas realmente usar una parte para consumo y otra parte para poder empezar a mirar hacia futuro, sobre todo entendiendo que viene enero y enero es un mes que dura como 90 días. Por lo general las personas están un poco más cortas, tienen la resaca de diciembre, el tercer lunes de enero se le conoce como el Blue Monday, el día más triste del año porque las personas caen en cuenta de la realidad financiera. Pero anteponiéndonos a todo eso, en este momento que tú estás recibiendo con el aguinaldo, vamos a hablar de qué puedes hacer con él. Comencemos por el principio fundamental y es que cada unidad monetaria debe tener un propósito. El dinero, si no tiene intención, se termina gastando en cualquier cosa. Entonces, lo ideal es que tú, antes de cobrar ese aguinaldo, ya tengas un propósito. ¿Cuáles son los propósitos clásicos, los propósitos que por lo general contribuyen a tu estabilidad financiera? El primero es cerrar deudas. Seguramente tú alrededor del año has ido acumulando ciertas deudas, ya sea porque le pediste prestado a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, o porque te endeudaste con aplicaciones en cuotas, o porque fuiste de viaje y te quedó un repele allí, o usaste tus tarjetas de crédito. Entonces, la primera gran finalidad, el primer gran objetivo es cerrar deudas, sobre todo aquellas que tienen tasas de interés muy altas. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de deudas. La mejor inversión siempre es pagar deudas porque no hay nada que te vaya a rendir más que lo que te cuesta el precio del dinero, que es la tasa de interés. Lo segundo es ahorrar, pero no ahorrar para comprarte un celular en el futuro, no ahorrar para consumo futuro, sino ahorrar para la construcción de patrimonio. Para poder construir patrimonio, primero necesitamos ahorrar y después necesitamos invertir, que es el tercer gran objetivo que deberías tener con un aguinaldo. Invertir / capacitarte. Ya sea invertir directamente en algo que te genere retorno o invertir en ti, en cosas que te permitan realmente subir o ofrecer un servicio extra o conocimiento que te permita a ti realmente poder tener mayor valía dentro del mercado. A ti te pagan por lo que tú vales dentro del mercado, por la capacidad que tú tengas para, dentro del mundo de las empresas y de las personas, poder generar valor agregado. Y el cuarto, y por supuesto, completar para los gastos de diciembre. Nosotros llegamos a diciembre, entonces sabemos que tenemos un gasto extra y por lo general no hicimos la previsión de todo el año para estar listo para este gasto extraordinario. Entonces podemos completar para los gastos de diciembre. Pero en diciembre tú gastas 10 o gastas 1000. No hay una media porque siempre se puede gastar más, siempre hay una fiesta más a la que ir, siempre hay un regalo más que dar, siempre hay una botella más que comprar. Entonces necesitamos poder ponerle un techo a los gastos de diciembre. Entonces vamos a hablar de los tipos de aguinaldo. Porque no es igual una persona que de aguinaldo recibe 1000 o más a una persona que recibe 200. Las prioridades financieras son distintas. Entonces vamos a diseñar estrategias a medida en 3 niveles. El primero, aguinaldo significativo, que son las personas que reciben más de $700 como aguinaldo.
Ese es un primer gran grupo. El segundo, un aguinaldo modesto que va entre 300 y 700. En el aguinaldo significativo tenemos grandes posibilidades de hacer cosas. En el aguinaldo modesto, en realidad estamos buscando más equilibrio y optimización de cada recurso. Y luego tenemos un tercer grupo que es de aguinaldo bajo, que son menos de $300, donde vamos a priorizar lo esencial. Como ves, cada uno de los grupos tiene prioridades financieras distintas. Y porque los montos son distintos y porque probablemente su situación financiera sea distinta. Comencemos de arriba hacia abajo. Un aguinaldo significativo. Un aguinaldo significativo, en realidad nosotros lo vamos a dividir en varias partes. Lo vamos a hacer con todos, pero en el caso del aguinaldo significativo comenzamos con un 30% para diciembre, para completar gasto de diciembre. Es decir, el 30% de lo que tú cobres va a ir para gastos de diciembre, ya sea de manera directa para las fiestas o el disfrute adicional que tú haces en diciembre porque quieres salir con los amigos, quieres salir con los compañeros de trabajo. Entonces lo vamos a limitar a un 30% de ese aguinaldo. Luego, 30% para deudas y pendientes. De cada 10 que yo cobre aguinaldo, 3 van a ir para diciembre y 3 van a ir para deudas y pendientes. Luego tenemos un 15% para fondo de reserva / inversiones. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de los instrumentos donde podemos realmente poner este aguinaldo. Vamos a dejar un 10% para un disfrute sin culpa, porque tampoco la vida es ahorrar todo o gastarlo todo, sino nosotros también debemos disfrutar, pero tiene que ser de manera controlada y de manera medida. Y finalmente un 15% para enero. La idea es que guardes una parte para poder prepagar servicio de enero o para poder iniciar el año y que el dinero no sea una preocupación o no sea una preocupación tan grande. Esta estrategia bien pensada nos da varias ventajas financieras que son importantes. El primero es que te reduce la presión mensual, porque ya tú estás prepagando o ya tú estás guardando parte de los gastos de enero. Entonces cuando llegas a enero no tienes tanto estrés financiero como lo tendrías normalmente después del 31 de diciembre. El segundo es que evita empezar enero endeudado, porque la mayoría de las personas se quedan en cero en diciembre, entonces cuando llegue enero necesitas seguir pagando cosas y asumes deuda directa por cosas que no puedes pagar o asumes deuda indirecta que le pediste prestado a fulanito, a sutanejo y a perencejo. Entonces evitamos que realmente comencemos enero de manera endeudada. El tercero es que te da una liquidez estratégica y eso también es el punto importante. Tú vas a tener una parte de ese dinero de manera líquida que te va a permitir a ti poder identificar oportunidades inesperadas o emergencias que vayan sucediendo durante el porvenir. El siguiente punto es que te permite crecer sin estrés, porque la base que tú estás poniendo realmente es sólida. Tú estás disgregando este aguinaldo en porcentajes que son sostenibles o en partes que son sostenibles. Y eso te da a ti realmente poder hacer un proceso de crecimiento de la manera correcta posible que te permita no estar estresado todo el tiempo. Y lo último es que te evita consumir por impulsos. Y esto es muy importante. Si ya yo delimito la parte con la que yo voy a completar diciembre, entonces cuando llegue el 23 de diciembre a hacer las compras nerviosas, yo no voy a comprar regalos para todo el mundo, ni voy a comprar regalos que no sean significativos, comprar por comprar. Realmente hace que tú controles ese impulso que normalmente tenemos por gastar en diciembre, entendiendo que es una época de felicidad y las personas, el concepto más parecido en el mundo de la economía de la felicidad es el consumo. Entonces, asumimos que cuando consumimos en realidad somos felices o que cuando somos felices tenemos que consumir cuando en realidad no hay una relación. En este rango de ingresos, ¿cuáles serían las inversiones inteligentes para aguinaldos grandes? Tenemos varias. La primera es la renta fija a corto plazo. Hoy hay opciones dentro de la Bolsa de Valores de Caracas y distintas bolsas que hay en Venezuela de un proceso de renta fija. La renta fija es cuando ya tú sabes cuánto vas a ganar antes de tú realizar esa inversión. Estos instrumentos, por ejemplo, uno de los clásicos son los papeles comerciales. Los papeles comerciales son deuda que emiten las empresas que están amparadas con una prenda, es decir, tienen una garantía y que te pagan por que tú les prestes su dinero. Hay distintas opciones, hay papeles comerciales indexados, en bolívares indexados o papeles comerciales en dólares, pero es una opción interesante cuando uno está buscando
el proceso de inversión o invertir. El segundo es la renta variable. La renta variable, a diferencia de la fija, tú no sabes cuánto vas a ganar porque tú estás en un proceso, por ejemplo, de compra de acciones. Entonces, esas acciones que tú vas comprando pueden ir subiendo o bajando todos los días y tú vas a ganar una cantidad de dinero que no sabes en un principio, a diferencia de la renta fija. Por eso se llama renta variable. El tercero son los títulos de cobertura, que hoy son instrumentos que son emitidos y regulados por el Banco Central de Venezuela, que el rendimiento es entre el 4 y el 7% dependiendo de la cantidad de días que tú los dejes, y además son indexados. Es decir, tú garantizas que esté indexado al banco, a la tasa BCB, y además que te va a pagar un rendimiento por tú tener esos títulos. El siguiente son los fondos mutuales, que también entra dentro del proceso de renta variable. En realidad, dentro del fondo mutual tienes los dos componentes, renta fija y renta variable, pero al sumar los dos termina siendo renta variable porque tú no puedes saber de entrada o no puedes asegurar cuánto vas a ganar dentro de allí. No hay una promesa de retorno. Los fondos mutuales están compuestos o en realidad están administrados por personas que tienen mucho conocimiento dentro de la bolsa y que saben qué va a hacer con tu dinero. Es decir, son muchas personas poniendo todo dentro de una bolsa para que una persona decida qué se va a hacer con ese dinero, entendiendo que todos o la inversión es igual para todas las personas que están dentro de esa bolsa. El siguiente punto son mejoras para tu emprendimiento. Si yo ya tengo un emprendimiento o yo me dedico al mundo de los negocios, bueno, ya es un buen momento para pasar por un proceso de reinversión, ya sea en equipos, en publicidad, en marketing, en lo que tú quieras. Pero lo importante, lo que tienes que tomar en cuenta es que estas reinversiones deben ser cortoplacistas, sobre todo entendiendo los montos que estás manejando. Es decir, tú no vas a remodelar el local completamente, que te va a tardar 5 años para volver a ese dinero, o 3 años, 4 años, porque ya eso sería una inversión de largo plazo. Aquí estamos buscando inversiones de corto plazo, de mediano plazo, que generen rendimientos futuros. El siguiente es herramientas laborales. Adquirir software, comprar teléfono celular, comprar una computadora, todo lo que tiene que ver con que pueda mejorar tu productividad laboral en el caso de que tú tengas un empleo en relación de dependencia. Siguiente punto, cursos y certificaciones. Siempre va a pagar el mejor rendimiento. Es decir, que tú puedas invertir en capacidades y habilidades que te permitan estar mejor cotizado en el mercado o que te permita generar un diferencial dentro de ese mercado. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo en el caso de los cursos y certificaciones? Que traten de crecer hacia arriba y no hacia los lados. ¿Qué significa esto? Que tú te especialices cada vez más y no que hagas cursos que te permitan saber de todo un poquito, pero que te quedes en la base de la pirámide, porque al final el mercado pagues por la especialización. Mientras tú más arriba estés en la cadena de conocimiento, entonces menos personas van a competir contigo y tú realmente vas a poder ofrecer tus servicios de una mejor manera posible. Especialícense, crezcan hacia arriba, traten de no crecer tanto hacia los lados, porque si no te vas a quedar en la base de la pirámide y es popularmente los que sabemos de todo pero no sabemos de nada, porque todo lo que sabemos es como 1 centímetro de profundidad. Todo lo que tenga que ver con cursos y certificaciones trata de que sea un crecimiento vertical y no un crecimiento horizontal. Siguiente punto, fondos de reservas reales. No hay mejor colchón para dormir que tener 3 meses de gastos guardados dentro de una caja. No existe en el mundo un mejor colchón que tener 3 meses de gasto. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que sí, tú puedes comprar el mejor colchón del mundo, que ese que se amolda a tu cuerpo cuando tú te acuestas en tu cama, pero eso no te va a dar tanta tranquilidad como saber de que tú tienes un dinero guardado por si sucede alguna situación que tú no previste, una situación sobrevenida. Cuidado con los fondos de reserva, porque solemos cometer errores en que se le pide prestado y después no se le paga, o que los quiero invertir. No, los fondos de reserva son líquidos, porque si tú tienes una emergencia el día sábado a las 10 de la noche y no cuentas con el fondo de reserva, entonces es como si no lo tuvieras. Tienes que poder tenerlo disponible para cuando suceda esa situación sobrevenida. Y el último punto es asesoría financiera. Un experto te puede decir qué puedes hacer con este excedente de dinero para que por lo menos conserve su valor en el tiempo. Recordemos que los billetes o el dinero tiene un número, pero ese número es nominal. Y a mí no me interesa
cuánto dice ese número. A mí me interesa lo que puedo comprar con ese número. Entonces, lo nominal no importa, importa es cuántas cosas yo puedo comprar en el tiempo con ese dinero. Si yo en enero podía comprar una manzana, pero yo hoy dejé el dinero estacionado y hoy puedo comprar media manzana, entonces no importa lo que dice el número, en realidad importa es la capacidad real de compra. Vamos al segundo grupo, que es el del aguinaldo modesto, que estamos hablando entre 300 y 700 dólares, que sigue siendo menor al primer grupo, pero realmente es una herramienta poderosa que tú puedes diversificar. Claro, esta diversificación tiene que ser distinta a los que tienen un aguinaldo más significativo, porque tú vas a buscar más un proceso de equilibrio entre el gasto, cuando hablamos de gasto es necesario no despilfarrar, y todos los demás componentes que debe tener un aguinaldo. Entonces, en vez del 30%, como en el caso de aguinaldo significativo, en realidad vamos a usar 40% para poder cubrir los gastos de diciembre. Ok, sabemos que igual necesitamos hacer la cena navideña, necesitamos hacer las hallacas, reunión en familia, etcétera, etcétera. Ojo, y esto es un punto importante, no quiere decir que todo diciembre te va a costar el 40% de este aguinaldo. Ojalá, pero probablemente sea insuficiente. Ya tú debiste, por un lado, haberte preparado, y si no, tú negocias en casa, pues tú no vas a asumir todo el gasto de diciembre. Entendiendo que dentro de la casa tú vas a celebrar con tu esposa, con el primo, con el hermano, con el tío. Entonces, todos ellos tienen que colaborar dentro de ese proceso. 40% para cubrir gastos de diciembre. 20% para pagos atrasados o moras. Es decir, lo primero que tú tienes que ver es si hay algo o algún pago que tú tenías pendiente que haya caído en mora. No necesariamente tiene que ser crédito. Probablemente las personas que están dentro de un ahorro significativo hayan acumulado menos mora que las personas que estamos dentro de un aguinaldo modesto. Entonces, ¿qué es una mora? Mira, yo debo 2 meses de colegio, por ejemplo. Yo agarré y me llegó la cuenta de la tarjeta de crédito y yo no la pude pagar. Yo agarré y tengo 3 meses acumulados de condominio. Y todo eso que tenías que pagar y no pudiste, significa que estás en mora. Los de aguinaldo significativo, para que entiendas el contexto, en realidad lo que están es pagando deuda, es decir, no significa que se les haya vencido, pero los que estamos en el aguinaldo modesto, estamos en este punto pagando mora. Todos aquellos repeles que se vienen acumulando en el año que no pudimos pagar dentro de ese momento. Luego tenemos un 15% para un fondo de reserva o pequeña inversión. Si todavía no has completado tu fondo de reserva, este es un momento para poder colaborar dentro de él. Volviendo al punto, puedo sonar fastidioso, pero es la realidad. No hay un mejor colchón donde se duerma que estar bajo 3 meses de gastos pagados, guardados allí, que nosotros sabemos que si algo falla, ahí está ese dinero. Entonces el 15% para una reserva y pequeña inversión, 15% para prepagar enero, es decir, nos vamos a preparar nosotros para la situación de enero, y finalmente 10% para un disfrute moderado. Vamos a agarrar y vamos a disfrutar, sí, pero tiene que ser más veces a menos dinero. Y esto es un tema importante. Si yo tengo una cantidad de dinero disponible que es menor, entonces, como es una época que por lo general se festeja mucho, es decir, salen muchas veces, yo prefiero gastar menos dinero, pero hacerlo más veces. Y eso es un tema importante, sobre todo cuando estamos dentro del aguinaldo moderado. La clave para los que estamos en este rango de aguinaldo es hacer una estrategia de 2 sobres. Nosotros tenemos un sobre de diciembre y un sobre de enero. Probablemente los que tengan en aguinaldo significativo, el impacto de enero quizás es menor. Pero para los que estamos en aguinaldo moderado, sí enero nos pega muchísimo más. Y sí probablemente pasemos más tiempo preocupados en enero acerca del dinero. Entonces hacemos un sobre de diciembre y hacemos un sobre de enero. El 15% ya yo tengo que apartarlo de una vez, porque eso me va a dar a mí la estabilidad mental para poder, bueno, el 15% más la parte del fondo de reserva, que en realidad sería el 30%, que sería prepagar enero más el fondo de reserva. Entonces ya yo esa parte tengo que ponerlo en un sobre aparte. Y ese sobre le puedes poner tranquilidad mental.
Le puedes poner el mejor colchón financiero del mundo, porque eso es lo que te va a permitir a ti visualmente que cuando ya no tengas dentro del sobre de diciembre, no toques el de enero. Porque eso es lo primero que las personas hacen. Dice, bueno, ok, ya estoy. Entonces separaste esto y después terminas tocándolo. No. Cuando tú lees ese sobre y digas, tranquilidad mental, el mejor colchón financiero del mundo, no lo vas a tocar. Entonces, esa es la clave. Vamos a separarlo en 2 puntos. Vamos finalmente a, bueno, en este caso, posibles usos de aguinaldo cuando estamos pensando en futuro para todo lo que tiene que ver en este rango de aguinaldo, certificaciones cortas. Es decir, yo voy a buscar mejorar mis habilidades, pero de manera rápida. Certificaciones que me duren 2-3 días, que me duren menos de un mes, porque yo quiero que esto se traduzca rápidamente en una mejora laboral o en una mejora de servicios que me permita a mí poder traducirlo en dinero. Adquisición de herramientas, volvemos al punto, es un buen momento, por un lado, si yo trabajo todo el día en Excel con la computadora, es un buen momento para, bueno, vamos a mejorar la laptop, o vamos a mejorar la cámara web, o vamos a adquirir cosas que necesito un disco duro porque ya estoy. Entonces, eso lo puedes hacer. Pero también hablamos de herramientas, por ejemplo, si yo soy una persona, un plomero, por ejemplo, yo necesito una serie de herramientas. Y esas herramientas por lo general van quedando en el tiempo y no se renuevan. O tiene que ser algo demasiado extremo para que decidan renovar sus herramientas. Ok, este es un momento. Ya yo agarré, tengo un proceso acumulado del año, entonces vamos a renovar estas herramientas. Tercero, fondo de reserva, obviamente para mí el más importante. Y cuarto, un plan de ahorro estructurado. Es decir, si tú quieres crear el músculo y el hábito de ahorro, entonces tu parte de ese 15% lo puedes dividir en varios meses y mentalmente pensar, bueno, yo le estoy aquí colaborando a este ahorro por más de que yo lo tenga separado. Recordemos que una cosa es el flujo de la caja y otra cosa es los resultados. Entonces tú puedes tener un dinero en flujo, pero no necesariamente va dentro del resultado. El resultado es el sobre o el fondo de reserva. Entonces lo puedes manejar de esta manera para que tú mismo también vayas entrenando ese músculo del ahorro, porque entendemos que la finanza es una carrera de resistencia y no de velocidad. Todos podemos invertir una vez, todos podemos una vez ser correctos, pero en realidad la disciplina y la constancia es lo que te va a dar a ti que en el largo plazo puedas proyectar. Entremos entonces al aguinaldo bajo. Hablamos de personas donde el aguinaldo representa menos de $300. Una sola frase: priorizar para maximizar. Priorizar en función de lo que yo necesito para poder maximizar el uso de cada unidad monetaria. Y esto uno tiene que ser muy honesto consigo, porque las cosas que son prioridad muchas veces las confundimos y no tomamos las mejores decisiones financieras. Entonces, ¿cómo vamos a priorizar? Con 4 pasos distintos. El primero, vamos a evaluar todas las microdeudas que tenemos. Probablemente tú fuiste asumiendo microdeudas a medida que avance el año. Le pediste prestado al vecino, le debes 3 harinas al otro vecino, el compañero de trabajo te prestó $10, a otra persona le debes $15, el amigo secreto que te prestó para pagarlo. Tú vas acumulando microdeudas a medida que va subiendo el año y que mensualmente te cuestan pagar. Entonces, una parte va directo al pago de estas microdeudas. Segundo, para completar lo esencial de diciembre. Lo esencial. Y esto es un tema importante. A diferencia del aguinaldo medio y el aguinaldo superior, ya en este punto yo necesito saber qué es lo esencial para mí en diciembre. Por ejemplo, para mí lo esencial sería la cena navideña y tener algo con que brindar. Pero no serían, por ejemplo, los estrenos. Entonces, si ya estamos en este rango de aguinaldo, yo no debería voltearme a ver estrenos. Debería voltearme a priorizar la parte esencial de diciembre. El tercero, ahorra, aunque sea un poco. Así sean $5, $10. Pero el hecho no es la cantidad de dinero, sino lo poderoso de lo que sucede en tu mente en el momento que tú ahorras. Entonces, así sea poco, usted ahorra. $5 ahorrados es mejor que $5 gastados en 2 empanadas y una malta después de que tú estás lleno. Que eso es lo que termina pasando. Que terminamos entonces tomando micro decisiones financieras que realmente no son significativas para nosotros. Y cuarto, invierte en ti. Si revisas en las 3 escalas, yo siempre repetí una frase que es: invierte en ti.
Nosotros necesitamos invertir en poder mejorar nuestras capacidades porque al final eso es lo que nos va a terminar realmente dando un impacto significativo en nuestras finanzas. Entonces, ¿cuál es el retorno de estos cuatro cosas o de estos cuatro componentes cuando estamos en este rango de aguinaldo? El primero es que eliminas moras. Y eso, eliminar moras, te reduce la carga mental de manera significativa. Si tú le debes poquito a muchas personas, uno vive, bueno, las personas que son responsables realmente con su finanza, uno vive todo el tiempo preocupado cómo va a ser. Lo segundo es que reduce gastos futuros. Y esto también es un tema importante. El tercero es que mejoras tus habilidades. Y esto para cualquier rango. Y el tercero es que puedes aumentar tu productividad. Entonces, ese es el retorno de la inversión que tú vas teniendo. A lo mejor no es una inversión directa o clásica como tú lo piensas, pero todas estas ventajas son rendimientos que se pagan por el hecho de las decisiones que tú estás tomando. Entonces, vamos a hacer, independientemente de los montos, una especie de conceptos transversales para entender el tema del aguinaldo. El error más común es pensar al aguinaldo como si fuese un premio inmediato. Ay, a mí me están premiando por esto, esto es algo extra que yo tengo, cuando en realidad es parte de tu salario diferido en el año. Es decir, tú ganas lo que ganas más 1/12 de aguinaldo, así como de otras cosas que las pagas tú y que las paga tu empleador. Pero en realidad tú todos los meses estás ganando tu cantidad de dinero más el aguinaldo dividido entre 12, lo que pasa es que te lo acomodan y te lo dan como salario diferido, una vez por año. En el caso de que sea un mes, como empezamos diciendo, hay empresas que pagan 2, 3, 6, he escuchado casos de empresas que pagan hasta 9 meses. Entonces, esto es una parte de tu salario diferido. ¿Por qué mentalmente o a nivel de mindset esto es muy importante? Porque si nosotros lo vemos como un premio inmediato, lo vamos a utilizar como un capricho pasajero. Porque creemos que no lo merecemos o que no nos los hemos ganado, porque no lo entendemos como tal. Y en realidad no deberías usarlo como un capricho pasajero. Nosotros estamos muy acostumbrados a esa cultura de usar los aguinaldos o las prestaciones para pintar la casa, en otras épocas para cambiar el carro. Eran las cosas clásicas que tú hacías con el aguinaldo. Pero en realidad todas las decisiones que se tomaban terminaban siendo caprichos pasajeros. Esto lo tenemos que utilizar es realmente para poder construir patrimonio. El segundo punto que es importante es que el verdadero desafío tú lo vas a tener en enero. Porque en diciembre nadie se acuerda de enero. Y enero es un mes determinante a nivel financiero. No solamente en cantidad de dinero. Porque no es solamente lo que sucede por no poder pagar X tal o Y cosa, tener que pedir prestado. Es mentalmente como tú te sientes. Si tú enero no tienes plata o tienes que endeudarte, tú te vas a sentir mal. Y eso se va a ir acumulando a medida que pasen los meses. Pero tienes que realmente pasar por un proceso de previsión de esa situación. Repito, no solamente en cantidad de plata, sino en hecho de mentalmente cómo tú te sientes cuando no tienes plata en enero. Entonces, este es el punto donde realmente nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque en enero se reactivan los pagos, siguen los mismos compromisos que tú tienes y en general a nosotros nos van pasando cosas porque así como en enero se nos complica a nosotros, hay muchas empresas que tardan en abrir, hay muchas empresas que pasan por procesos administrativos que tienen que cumplir, entonces nosotros tenemos que prever toda esa situación. Al final, el fondo de reserva es tu colchón de tranquilidad. Te evita el estrés, te salva de situaciones inesperadas, te hace tomar decisiones inteligentes y además protege tu poder de compra porque tú ese colchón lo tienes dentro de una moneda que va a poder preservar su valor en el tiempo. Este es un simple recordatorio de las 3 preguntas claves que tú tienes que hacer cuando recibes el aguinaldo. Número 1, ¿qué deuda elimino? Esa es la primera. ¿Qué deuda puedo eliminar con este dinero que a mí me está cayendo en este momento? Número 2, ¿qué ahorro o qué hago con ese dinero para poder construir patrimonio hacia futuro? Que viene a ser el número 3, es ¿qué inversión tiene sentido para mí? No para tu primo, no para tu esposa, no.
qué inversión tiene sentido y va alineada con mis objetivos financieros. Porque si no terminamos invirtiendo por moda y no con algo que esté alineado con realmente lo que tú quieres lograr. Al final el aguinaldo es una oportunidad para que comiences hoy a construir el mañana, a construir desde la tranquilidad tú tienes que pensar no solamente en tu yo del presente, sino también en tu yo del futuro. Espero que te hayan servido estas recomendaciones desde el punto de vista del aguinaldo, entendiendo que sí, disfrutar hoy está bien y por eso uno de los componentes es para diciembre, pero así sea una pequeña parte, debemos comenzar a pensar en construir estabilidad financiera y poder alinearnos con nuestros objetivos financieros para que el día de mañana ya sea de mejor manera posible. Una recomendación extra es, si los gastos de diciembre son muy pesados, entonces tú ya desde enero los vas apartando para el diciembre que viene y que cuando te llegue el aguinaldo sí puedas construir patrimonio en función de él. Es decir, estamos tomando una postura de planificación y no una postura de reacción. Muchísimas gracias, nos veremos en el siguiente curso.